Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos todos a El Chapucero USA. Definitivamente Estados Unidos quiere destruir todo lo que conocemos actualmente. ¿Por qué? Porque se está quedando sin municiones y su intención no es detener las guerras, su intención no es la paz, su intención es prepararse para seguir atacando a Putin y por supuesto Putin está dispuesto a todo. Ya no se va a detener frente a Joe Biden. De igual forma vamos a platicar acerca de la Unión Europea, cómo planea prácticamente ponerse una soga. Ellos solitos están completamente perdidos y Macron está llorando, ya no quiere luchar. Después del contraataque que acaba de hacer Rusia, definitivamente ya se dio cuenta que no pueden vencer a Moscú. Quédense con nosotros, tenemos mucha información arrancando con la Unión Europea. Ellos definitivamente están perdiendo la cabeza. Ya no se sabe si realmente quieren destruir a Rusia o quieren destruirse ellos mismos, porque resulta que están desarrollando un plan, una especie de plan para utilizar los beneficios de los activos rusos congelados y lograr conseguir un préstamo que le prometieron a Ucrania de 50,000 millones de dólares. La idea es que se utilicen estos 50,000 millones de dólares para comprar más armas. Y precisamente la Unión Europea, como ya no tienen dinero, como ya no tienen recursos, planean utilizar las ganancias, los intereses que están generando los activos rusos congelados en sus respectivos bancos. Como ya se quedaron sin el financiamiento, pensaban que esta guerra iba a durar un par de meses, necesitan como tal, conseguir dinero de otro lado y es más fácil robarle a Rusia, en pocas palabras. Pero todo esto lo está planeando esta mente maquiavélica de el máximo diplomático de este bloque, Josep Borrell, y algunos otros que lo están ayudando. Su intención es utilizar un vacío legal que evite efectivamente la oposición de Hungría a una legislación que habría permitido a la Unión Europea transferir los intereses devengados por los fondos rusos a Ucrania. Precisamente Josep Borrell dio una entrevista donde dijo que, dado que Budapest se había opuesto a un acuerdo de la Unión para transferir estos ingresos a Ucrania, digamos que no debería ser parte de la decisión de utilizar ese dinero. Si Budapest, en este caso Víctor Orbán, dice no debemos usar ese dinero porque nos va a ser contraproducente, Rusia lo va a regresar porque acuérdense, parece que se les olvida que el presidente Vladimir Putin en su anterior mandato firmó un decreto. Y este decreto, en pocas palabras, lo que indica es buscar un ojo por ojo. Si ellos toman sus activos, Rusia podrá utilizar también sus activos, los activos que tiene la Unión Europea en bancos rusos. Si la intención de la Unión es quedarse con el dinero de Rusia, Rusia va a hacer exactamente lo mismo. Eso es lo más importante. Parece que se les olvida. O quizás creen que Vladimir Putin no se atreve, que les tiene miedo, que como son más países podrían ejercer una mayor presión. Parece que no conocen a Vladimir Putin y sobre todo que él no les tiene miedo a ellos. Es más grande, tiene más recursos naturales sobre todo, tiene más fondos económicos en este momento sobre todo porque Rusia ha tenido un crecimiento, la Unión Europea no. Cada vez que ejercen una sanción contra Rusia, quienes acaban debilitando su economía son ellos, no Rusia. Y creen que Putin, al final del día, no se va a atrever a tomar sus activos. Por supuesto que lo va a hacer Rusia. Putin no está jugando. Borrell y todos sus amigos, Ursula von der Leyen, Charles Michel y todos aquellos, Francia, Emmanuel Macron, Olaf Scholz, todos ellos creen que Rusia no se va a atrever. En el momento en el que ellos tomen uno solo de los activos rusos, y sobre todo para dárselos a Ucrania, obviamente Putin va a responder con la misma vara.
Según Borrell, como Víctor Orbán no está de acuerdo con esta transferencia o no está de acuerdo con las leyes supuestamente que quiere implementar la Unión Europea, entonces no debería ser parte de la decisión de hacia dónde va a ir ese dinero que ellos ya tomaron la decisión de tomar. Independientemente de si cuentan con el apoyo de Budapest o no, al final del día son ellos quienes van a tomar los recursos porque ya lo aceptaron, ya lo pensaron y lo decidieron así, y no importa lo que diga Borrell, ellos van a utilizar estos activos para que Ucrania siga comprando armas. En este caso, Borrell dijo que la solución del bloque era sofisticada, como cualquier decisión legal, pero que va a funcionar. Por supuesto, parece que no tienen en consideración lo que puede hacer Vladimir Putin. Occidente congeló alrededor de 300.000 millones de dólares en activos rusos desde que arrancó el conflicto. Rusia tiene la misma cantidad. Y si ellos toman sus activos, Rusia simple y sencillamente los va a tomar y va a decir, hagan con lo que eran mis activos los que ustedes quieran. Yo ya tengo mi parte, le voy a pagar a quien le tenga que pagar y se acabó el asunto. Basta de amenazas, basta de sanciones. Rusia no está jugando. Sus ligas ya no son con la Unión Europea. Sus ligas ya son mayores. Ya se está juntando con los más grandes, con China, con Arabia Saudita, con Emiratos Árabes Unidos. Está teniendo más alianzas con lo que es la India, invirtiendo en África, invirtiendo en América Latina. Ya no le interesa la Unión Europea. Sobre todo porque ya se dio cuenta que lo pueden traicionar de la noche a la mañana. A principios de este año, Bruselas propuso esta confiscación. La propuesta encontró una fuerte resistencia por parte de Hungría, que ha sido un crítico abierto de esta estrategia desde el inicio. Pero lo más importante es que según esta iniciativa, los ingresos generados por estos activos rusos congelados a partir del próximo año van a utilizarse para pagar el préstamo que le van a dar en este mismo mes de julio a Zelensky, que es esta cantidad de 50.000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque la Unión Europea ya no tiene dinero. La Unión Europea no tiene ni siquiera para pagar este préstamo. Por eso lo están tomando de los activos rusos. Quedará en sus manos, por supuesto, no solo pagar el préstamo cuando Zelensky se vaya, sino también pagarle a Rusia, porque parte de estas ganancias también le corresponden a Moscú. Eso parece que se le olvida a la Unión Europea. De igual forma, estamos viendo cómo la Unión Europea, el Consejo Europeo más específicamente, ha adoptado su 14ª ronda de sanciones económicas e individuales contra Rusia por este conflicto. La medida apunta a sectores de alto valor de la economía rusa, como lo es la energía, para no variar, las finanzas, el comercio, de acuerdo con el comunicado. Pero este bloque también busca evitar que Moscú y sus socios comerciales eludan las sanciones de la Unión Europea, algo que es completamente ridículo porque la misma Unión Europea elude sus propias sanciones, porque la misma Unión Europea obtuvo una mayor cantidad de gas natural licuado por parte de Rusia que de Estados Unidos, que se supone iba a ser el que iba a suplir la entrega de este recurso a la Unión Europea. Como a Estados Unidos no le alcanza, la Unión Europea se ve en la penosa necesidad de regresar a Rusia. En este caso, la mira de la Unión Europea está fijada en este gas natural licuado. La idea es que ya no le compren a Rusia, a pesar de que saben que necesitan este gas. Las operaciones de recarga, las transferencias de buque a buque, de buque a tierra también, por el fin de la reexportación a terceros países a través de toda la Unión Europea, es lo que ha permitido que la mayoría de los países tengan energía eléctrica. Eso es lo que se les olvida. Ellos necesitan a Rusia. Rusia ya no los necesita a ellos. Tiene una gran alianza con China, con la India, con diversos países. Ya no necesita la Unión Europea. Pero estas restricciones no afectan a las importaciones de gas natural licuado ruso para su uso dentro del bloque.
Este país surgió como uno de los principales proveedores de gas al bloque después de que el flujo del gasoducto Nord Stream 1 y el no poder lanzar el Nord Stream 2 como consecuencia de estos sabotajes convirtieran supuestamente a Estados Unidos en la principal entrada de gas a la Unión Europea, pero Estados Unidos no pudo hacer lo suficiente para entregarle todos los recursos. La Unión también ha endurecido las restricciones a las exportaciones de decenas de entidades de terceros países, como China, van a cortar lazos con China, Kazajstán, Kirguistán, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, por el supuesto suministro de bienes y tecnologías de doble uso a Rusia. Ellos solitos están poniendo una soga y ellos solitos deberán tratar de salir de los problemas en los cuales van a llevar a los ciudadanos en próximos días, sobre todo porque finalmente esto es un ciclo y se acerca nuevamente el invierno y los ciudadanos de la Unión Europea parece que van a tener que pasar nuevamente una fría y cruda Navidad. En otro tema, el conflicto indirecto que existe todavía entre Ucrania y Rusia continúa, pero sobre todo continúa alimentando el insaciable ciclo estadounidense de gasto, producción de armas y una nueva instalación de fabricación recientemente inaugurada se suma a las filas de Washington para poder abastecer a Ucrania de todas las armas que tanto necesita. Esta fábrica se instaló en Texas y su construcción habría costado $500 millones. Está orientada, obviamente, a impulsar el tren de los belicistas estadounidenses. Les están dando, digamos que, mayores inversiones a lo que son las industrias de armas, porque de esto vive Estados Unidos, de esto se alimenta Estados Unidos, de los conflictos. ¿Para qué necesitan una nueva empresa de armamentos que cuesta $500 millones? Simple y sencillamente para poder suministrar las armas que necesita Ucrania para seguir atacando a Rusia y por el otro lado también para satisfacer las quejas y los berrinches que hace el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, porque recordemos que va a participar en el Congreso el próximo 24 de julio, aproximadamente. Y el miedo es que cuando Netanyahu acuda al Congreso de los Estados Unidos sea para quejarse de que no tiene un flujo considerable de municiones para seguir atacando ya no solo al grupo Hamas, sino también a este famoso grupo Hezbollah de Líbano, que a él sí le tiene miedo, porque este grupo sí tiene armas, sí tiene personal y no son civiles inocentes que se encuentran en casas de campaña después de haber sido desplazados de sus hogares. Pero esto es lo que quiere hacer Estados Unidos, entregar más armas a Ucrania y entregar más armas a Israel para poder hacerle frente a la constante solicitud de municiones y de misiles y de todos los equipos. Costó $500 millones que fácilmente habrían servido para toda la crisis económica que tiene Estados Unidos, tratar de ayudar a algunas personas que ya no pueden pagar sus intereses, sus hipotecas, sus créditos. La economía de Estados Unidos se está ahogando y aún así no es la intención del gobierno de Biden de hacerle frente o de ayudar a los ciudadanos estadounidenses. Se ha dado a conocer que gracias a este conflicto indirecto en Ucrania, se continúa aumentando obviamente el insaciable ciclo estadounidense de gasto y producción. Esta fábrica precisamente tiene la intención de mantener el flujo de armas a estos países. También el conflicto de la OTAN en Ucrania ha generado un gran apetito por municiones, ha devorado las reservas de Estados Unidos y de la propia Unión Europea con resultados mediocres del conflicto, por supuesto, pero el Pentágono espera que estas instalaciones de General Dynamics en Texas puedan saciar la sed de armas y municiones que tienen estos países. Las fábricas estadounidenses de Scranton y Wilkes en Pensilvania producen un conjunto de alrededor de 36,000 proyectiles de 155 milímetros al mes, y esto no es suficiente. La nueva instalación repleta de maquinaria de última generación
podría producir, esta es la intención, de 30,000 unidades al mes para el régimen de Kiev y también al mismo tiempo poder satisfacer las necesidades de Israel. La planta se financió a través de proyectos de ley de gastos suplementarios de los años fiscales 2022 y 2023 y cuenta con 3 líneas de producción. Su novedoso equipo supuestamente permite la fabricación de varios proyectiles y morteros en la misma línea. Los proyectiles vacíos que fueron fabricados en Mesquite se enviarán a una planta en Burlington, en Iowa, para su llenado. El objetivo es producir una cantidad mensual de 100,000 municiones, pero para finales del 2025. Todo esto apenas se está armando. La intención de Estados Unidos, obviamente, es tener más armas, tener más municiones para que las guerras sigan alimentando su sed de sangre. Y finalmente y de forma rápida se acaba de dar a conocer que Emmanuel Macron, después obviamente de ver la respuesta que hizo el presidente ruso Vladimir Putin después de los ataques terroristas en Sebastopol y Crimea, digamos que ya se dio cuenta que no puede vencer a Rusia, a diferencia de Estados Unidos, parece que en alguien ya cabe la cordura, y anunció que no se enviarán tropas francesas a luchar a Ucrania en un futuro próximo. Dijo, no creo que la guerra llegue a nuestro territorio, quiero tranquilizarles, tampoco nos involucraremos en hostilidades en el territorio de Ucrania mañana mismo. Eso se los puedo asegurar. Por lo menos está diciendo, y siendo muy honesto, por supuesto, que no van a arrancar un conflicto, en los próximos días. También recalcó que comprendo muy bien los temores y las preocupaciones de los franceses a este respecto. Pero, solo para agregar, casualmente acaba de salir este comentario del primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak. Mientras por un lado Francia ya dice, ¿sabes qué? No vamos a ir a la guerra porque parece que la situación sí es un poco complicada. Por el otro lado estamos viendo a Rishi Sunak diciendo que va incluso a multar a los jóvenes que no quieran irse al frente de la batalla. A los jóvenes que no estén dispuestos a enlistarse en el ejército del Reino Unido porque tienen miedo de luchar. Tienen que cumplir, incluso aplicar este servicio militar obligatorio para todos los hombres, porque tienen que prepararse en el dado caso de que exista una guerra contra Rusia. Mientras por un lado ya se están rindiendo, por el otro le están siguiendo la corriente a Estados Unidos creyendo que con un par de municiones la situación va a ser mejor o que finalmente van a lograr ganarle a Rusia, pero todos sabemos que esta guerra prácticamente ya está ganada desde hace mucho tiempo. Rusia solo está tranquilo, esperando el momento adecuado para dar el último golpe. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.